Buenos días.
Listo. Buenas. Quería hablar con respecto a cuando se resuelve el ejercicio. Uno que Néstor, nosotros nos basamos en el ejercicio que nos va a anotar. Perfecto, y sobre eso tenemos que basarnos. Entonces me dice, bueno, ¿dónde me voy a mover? ¿Cómo establezco dónde me voy a mover? Entonces me remito al artículo 61. Sí. Y el artículo 61, según el postulado nos manda a movernos en el cuarto máximo. No. 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 Tampoco. El 61 va de la mano con dos artículos, con el 55 y el 58. El 55 habla de circunstancias de mayor punibilidad, no habla de agravantes. Por eso cuando yo les enseñé, les dije, tachen el código. Y donde diga agravantes del artículo 61, colocan circunstancias de mayor punibilidad. Y donde diga atenuantes del artículo 61, pongan circunstancias de menor punibilidad. Gracias. ¿Cómo? Pero yo se los expliqué. Bueno, ahorita lo repasamos, claro. Es que aquí no hay circunstancias de mayor punibilidad. ¿O cuáles son las circunstancias de mayor punibilidad? No, dije, mire, es que yo no sé por qué él le digo blanco y él me entiende negro. Dígame, circunstancias de mayor punibilidad, no agravantes. Una cosa es agravado. Mire, cuando yo le hable de peras, hablemos de peras, no de manzanas. Yo le digo, ¿agravantes hay? Claro que sí hay agravantes. Claro, pues eso es un acto sexual agravado de acceso agravado. Pero dígame, ¿cuáles son las circunstancias de mayor punibilidad? Estoy hablando de manzanas, o sea, de circunstancias de mayor punibilidad. No estoy hablando de peras, que son agravantes, que son cosas completamente distintas. Los agravantes son manzanas y las circunstancias de mayor punibilidad son peras. Eso ya lo vimos. Yo cuando les dije tachen el código, por eso les dije tachen el código. Son circunstancias de mayor punibilidad del 58 y las circunstancias de menor punibilidad son del 55. Por eso se llaman así circunstancias, sino que yo les dije tachen porque el código quedó mal. No, el 61 dice agravantes y el 60, ahí es donde quedó mal escrito, en el 61. Ahí es donde quedó mal escrito, en el 61. No, claro, y ya está la última clase presencial. No, claro que sí. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué vino hoy? Eso de todas maneras no implica que le aumente el cero, ¿no? El cero. El cero queda cero, con dulce o sin dulce, pero el cero queda. En el módulo pasado eran buñuelos, esta vez no le da uno. El cero queda cero, igual, con o sin dulces. ¿Cuándo lo compró? ¿Y sabe si está actualizado? ¿Pero sabe si está actualizado? Miremos el artículo 32, numeral sexto. Y léemelo y yo te digo si está actualizado o no. Sí, señora, numeral sexto. Sigue. Ajá. Ajá. Sí, está actualizado. No perdió la plata. Bueno, doctores, para terminar lo relacionado con la legítima defensa, ya vimos la legítima defensa pura y simple, vimos la legítima defensa privilegiada, vimos la legítima defensa ofendicular,
Para terminar, decíamos que uno puede obrar en legítima defensa propia de un tercero, pero para terminar es importante resaltar lo siguiente, que la persona que obra en legítima defensa debe saber que lo está haciendo. Debe tener conocimiento que está obrando en legítima defensa. O sea, uno debe saber que está obrando en legítima defensa. Puede pasar lo siguiente, miren. Acordémonos que uno puede obrar en legítima defensa propia o de un tercero. Puede pasar que yo salgo a la terraza de mi casa y observo un señor abajo y le lanzo una matera. Le lanzo una matera. Chistoso. Pero resulta que ese señor estaba atracando a otro. Ahí, pero yo no alcanzaba a verlo. Entonces la pregunta es, ¿yo sabía que estaba obrando en legítima defensa? No, no sabía. Sin embargo, defendí el derecho de un tercero porque estaban atracando a otro en ese momento, pero yo no lo sabía. Entonces la persona tiene que saber que su obrar constituye una legítima defensa. Después no lo podrá alegar. Miren, coincidencialmente estaba en legítima defensa, estaba atracando a otro. No. Ese conocimiento de obrar en legítima defensa lo debe tener el agente. Él debe saber que obraba en legítima defensa. Él debe tener ese conocimiento. Listo. Vamos a tratar de, mira, hoy en nuestra última clase de presencial, desde ya les agradezco que hayan venido. Eso dice mucho de ustedes, de las personas que vienen. Eso dice mucho. Pero bueno, y les ofrezco disculpas si en algún momento herí susceptibilidades, pero pues ya saben cuál es la filosofía de la clase. Sí, básicamente eso. Listo. Vamos a seguir un ratico en ese artículo 32 del Código Penal, pero ahora nos vamos a remitir a su numeral 10º. Los demás los vamos a ver en virtualidad porque son fáciles, pero en esto sí necesito que pongamos especial cuidado. En el numeral 10º y en el numeral 11. Ese numeral 10º y ese numeral 11 traen consagradas dos figuras que se denominan el error de tipo y el error de prohibición. Así se denominan, el error de tipo y el error de prohibición. Miren, vamos a romper mitos, mitos urbanos, mitos que algunos abogados incluso los utilizan. En derecho penal, la ignorancia de la ley sí es excusa. Algunos por ahí dicen, la ignorancia de la ley no es excusa. No. En derecho penal sí es excusa. Y está consagrado básicamente allá en los artículos 10º, en el artículo 32, numeral 10º y 11. Sí es excusa ignorar la ley. Y un ejemplo. Un ejemplo. Una niña, bueno, una niña de 18 años que sale de su bachillerato e ingresa a trabajar, su primer trabajo. Una niña de 18 años, su primer trabajo, e ingresa a una entidad estatal, cualquiera. Allá en el departamento de archivo, de entidad del Estado, cualquiera que sea. Le dan un trabajo por allá en el archivo a la niña, su primer trabajo. Y ella llega, vamos a, ¿tú lees tu nombre? Marcela llega y miren, este es el sitio de trabajo. Y los encuentra todos ustedes ya viejos. Y ella es niña, 18 años tiene hasta ahora. Y le dicen, mire Marcela, sus labores son archivar estos papeles en unos legajadores o qué sé yo. Pero ella ve que todos ustedes que ya son viejos en el trabajo, dicen, este papel no sirve, lo rompen y lo botan, no lo archivan. Porque son, digamos, con las mañas que ustedes ya tienen, que han adquirido durante el tiempo que llevan trabajando. Entonces Marcela dice, ¿y ustedes por qué rompen eso? No, es que ese papel no sirve, ese no necesita ser archivado. Y entonces ella, pues viendo que sus demás compañeros hacen eso, pues empieza a romper los papeles, los que le dicen que rompa. Y resulta que eso es un documento público. Pregunto, ¿esta niña sabía que eso era delito? No, no sabía que eso era delito. Eso se denomina un error de prohibición.
Ella no sabía que esa conducta estaba prohibida por la ley. Ella no lo sabía. ¿Quién de ustedes sabe que matar es delito? Todos. ¿O quién de ustedes sabe que robar es delito? No se necesita ser abogado, ni ser especialista, ni magíster para saber que robar es delito. Una persona con un mediano conocimiento sabe que violar, matar, hurtar, todo eso es delito. Pero miren ese caso. Esta era una niña que veía que todos sus compañeros realizaban esa función. Ella lo hacía. Ella lo hacía. Por ahí hay una sentencia de la Corte, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es conocida como la sentencia del amor. Así se conoce. La sentencia del amor. Pues se conoce en el bajo mundo como la sentencia del amor. Esa sentencia es desastrosa para el derecho penal, pero porque confunden el error de tipo con el error de prohibición, pero bueno. Entonces ahora nos vamos a remitir, por favor, Rodrigo, el numeral 11 del 32. Bueno, no, Marcela, porque Marcela está estrenando código, entonces ella nos va a leer el numeral 11 del 32. Tiene que estrenar su código, por favor. Sí, pero vamos a escuchar la consagración legal del error de prohibición. Numeral 11 del artículo 32. Silencio. Escuchemos a Marcela. Entonces, cuando una persona obre con ese error, se tendrá que hacer un análisis si ese error era vencible o si ese error era invencible. Invencible. ¿Eso lo dirán qué? Eso lo dirán las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En el caso de Marcela, ¿el error era vencible o invencible? Ella podía vencer ese error, y cuando hablo de vencer el error, hablo de que ella tendría la posibilidad de actualizar su conocimiento y llegar a indagar si lo que estaba haciendo estaba mal hecho. ¿No? Yo estaba trabajando ahí. O sea que yo le digo, rompa estos papeles, porque y usted dice, ah, bueno, yo lo rompo. ¿Será que usted podía decir? No, ella no llegaba ciega. Ella estaba en sus sentidos. Claro, pero mire que ella ya tiene 18 años y ella ve que está rompiendo papeles, entonces ella puede decir, un momento, miren, aquí no juguemos a ser ingenuos. No juguemos a ser ingenuos, pero ella sí puede decir, un momento, ¿cómo así? Claro, pero cada caso lo dirán, cada caso es distinto. Cada caso, ella podría decir, un momento, ¿cómo así? Si a mí me contrataron, ¿para qué? O para romper. Entonces ella podría decir, un momento, yo primero pregunto, y después, entonces podía hablar con su jefe o qué sé yo, y decir, mire, los demás están rompiendo, ¿será que yo también puedo llegar a romper? No, bueno, eso se denomina actualizar el conocimiento, y eso hace que el error sea vencible o que el error sea invencible. Miren, otro ejemplo. En un país del Oriente Medio, que son los países más machistas del mundo, es lícito pegarle a las mujeres, es lícito. Por allá en Irán y todos esos países es lícito pegarle a las mujeres, es lícito. Llega la pareja, hombre y mujer, de un país de esos, de Irán, aunque Irán, para las mujeres, Irán tiene los hombres más hermosos del mundo. Los hombres más hermosos del mundo están en Irán. Allá sí están. Lo dicen las mujeres. Y uno también puede decir sin necesidad de... ¿Por qué? Entonces en Irán. Pero en esos países es lícito pegarle a las mujeres. Por su cultura y su cuestión. Llega la pareja al aeropuerto El Dorado a disfrutar una corta temporada en Colombia. Y en el aeropuerto, el señor iraní le pega a su mujer. Le pega. Resulta que ellos ya están en Colombia. Y en Colombia es un delito pegarle a las mujeres. Es un delito. Él estaba en un error de prohibición. ¡Claro! Él no sabía, él no sabe nuestra cultura, él no sabe nuestras leyes. Él viene de una parte donde es lícito lo que está haciendo. Él conocía o le exigimos a ese iraní, le exigimos que conozca las leyes de Colombia.
Si nosotros a cuántos países hemos ido y ustedes nunca conocen las leyes de esos países. Uno puede ir a cualquier parte, pero entonces cuando uno llega al aeropuerto empieza, hágame un favor, ¿aquí es lícito hacer esto? ¿Aquí es lícito hacer lo otro? No. Uno llega es a disfrutar. Pero uno no llega a indagar si lo que está haciendo es lícito o no es lícito. Lo mismo puede llegar a ocurrir, digamos, con las drogas. De pronto en mi país es lícito portar droga, es lícito. Más allá de la dosis personal. Ya ustedes van a ver que en unas circunstancias será delito, en otras circunstancias no será delito. Eso lo ven en sus siguientes módulos. Pero en mi país es lícito, por ejemplo, vender droga, es lícito. En mi país. Yo llego aquí al aeropuerto y alguien me dice, ¿usted vende droga? Y yo, claro, yo le vendo. Pero miren que yo no sabía o no tenía conocimiento que en este país era delito. En ese momento, donde está en el aeropuerto, ¿tenía la posibilidad de actualizar su conocimiento, de vencer el error? No. Pero si llevaba un mes o 2 meses en Colombia, sí. Entonces, cada caso tendrá un análisis distinto. Cuando es, por eso digo, en el aeropuerto, porque si ya lleva un tiempo, 3 meses, 2 meses, qué sé yo, entonces no puede decir, ojo, usted sí podía llegar a vencer ese error. Sí, siempre. Siempre. Y es que cada caso, porque les decía, si hubiese casos, solución para todos los casos, esto sería como una regla exacta, ¿no? La regla, la solución no. Entonces, cada caso tendrá. Por eso les decía en la primera clase que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Es pensando, utilizando lógicamente esos conocimientos que hemos adquirido. Listo. Si el error es vencible o si el error es invencible. Entonces, si el error es vencible, ¿qué pasa? Se disminuye la pena, pero si el error es invencible, no tiene pena. Pero ustedes, con base en el análisis que hagan del caso, determinarán si esa persona estaba obrando con un error vencible o con un error invencible. Lo dirá el caso lo dirá, ese análisis que ustedes realicen. Estamos hablando del error de prohibición. Entonces, quiere decir que la ignorancia de la ley es excusa. Sí, sí es excusa. Sí es excusa. Por eso esa persona llegó al aeropuerto y tenía ignorancia de la ley. Y es una excusa. Y es una excusa de tal magnitud que impide que le pongan una pena. Claro que la ignorancia de la ley es excusa. Cuando algún profesor les diga, la ignorancia de la ley no es excusa, entonces Marcela saca su código 9 y le dice, numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, error de prohibición. Aquí la ignorancia de la ley sí se excusa. Aprenda derecho, profesor. Le dicen así. Le dicen así. Le dicen así. Aprenda derecho, profesor. La ignorancia de la ley sí es excusa y se denomina el error de prohibición. Está consagrado en el numeral 11 del artículo 32. Sí es invencible. Sí es invencible. Si llegase a ser vencible, de todas maneras la reduce, pero es excusa. O por un lado, si es invencible, será excusa para bajarle la pena. Y si es invencible, será excusa para no imponerle pena. Sí, esto es derecho penal. Lo otro. No. No, el derecho penal. No hay más. No hay más. Esto solo es penal. Esto solo es penal. Penal. No. Entonces se denomina así el error de prohibición. Error de prohibición. Ahora bien, nos vamos a remitir al numeral 10º del artículo 32, que consagra otra figura que se denomina el error de tipo. Error de tipo. En el error de tipo, básicamente, la persona sabe
que está cometiendo un delito. No, él sabe, miento, él sabe que la conducta es delictiva. O sea, sabe, por ejemplo, que matar es delito, pero no cree estar cometiendo ese delito. Él sabe que acceder carnalmente a una niña menor de 14 años es delito, pero no cree estarlo haciendo. Buenas. Profe, buenos días. Buenas. Buenos días a todos. ¿Qué clase estamos, profe? Derecho penal. Excelente. ¿Qué periodo son ustedes? Segundo. Profesionalmente pasaba por acá, buscando lo que no precisaba Moreno. Nuestra rectora académica de institucionalidad de Colombia. Me gusta verlos por acá. Recordarles que cuentan con la institución para lo que necesiten. Y bienvenidos a este nuevo año. Ya te vamos a explicar cómo. Te pido el favor de que que mantengamos esta pauta pues ya para seguir bajando nuestra tasa de contagio del Omicron. Muchas gracias. Permiso. Entonces les decía, yo sé que mi conducta es delito. Yo sé que matar es delito, pero no creo estar matando. Miren un ejemplo. 2 hombres se van de cacería a un bosque. Deciden que uno toma por un lado y otro toma por el otro. De pronto, uno de ellos escucha un sonido en unos arbustos y dispara. ¿Esa persona sabe que matar es delito? Y a quien mata es a un niño que estaba allá. Pero él creyó que con su actuar estaba matando a un niño. No. No. Pero ojo, yo sé que matar es delito. El otro caso, yo se los he puesto, creo. Yo sé que sostener relaciones con una persona menor de 14 años es delito. Yo lo sé. Tengo ese conocimiento. Sin embargo, conozco a la chica en la fiesta. Voy a una fiesta y conozco a una niña, Marcela. Entonces empiezo a bailar a Marcela y Marcela va y Marcela viene. ¿Cómo está de bonita Marcela? Y yo le digo, Marcela, ¿y cuántos años tiene? Marcela dice, tengo 16 años. Ah, qué bien. Y su cuerpo me lo indica. Dice, sí, tiene el cuerpo de una niña de 16 años. Y ese día sostenemos relaciones sexuales. Pero resulta que la sorpresa va cuando Marcela no tenía 16. Tenía 13. Tenía 13 años. Yo sé que sostener relaciones es delito con una persona menor de 14 años, pero estaba en un error. Ya me dice que tenía 16. Y su cuerpo así lo indica. Fue en la fiesta, porque si nos volvemos novios y duramos un año, yo no puedo decir, ay, es que ella siempre me mantuvo engañado. No, yo tenía la posibilidad de ¿qué? De actualizar mi conocimiento y salir del error. O si fuera el tío de Marcela, no, es que yo no sabía que mi sobrina tenía 13. Ella siempre me dijo que tenía 16. Hombre, pero si era el tío. Cada circunstancia dirá si esa persona eventualmente estaba en error o no, y si tenía la posibilidad de actualizar ese conocimiento y de vencer ese error. Y esa figura se denomina el error de tipo. Error de tipo. ¿Será que la ordinariez se hereda? Parece que sí. Parece que sí. No sé, yo no, ¿cuál lado? ¿Cuál? Yo no sé. Es una pregunta de la clase. Son preguntas de la clase. Sí, preguntas de la clase. Sueltas y... No. No son preguntas de cuestión genética y herencia y todo eso. ¿Será que el ser ordinario se puede heredar?
Buena pregunta para un trabajo de grado. Entonces sabrán cada caso particular. Ustedes dirán, en unos casos sí, en otros casos no. No, pero la pregunta es si se llega, de pronto se llegaría a heredar. Pero bueno. Pero bueno. Listo. Entonces, doctores. Ya, bueno, entonces, por favor, Marcela, léeme el numeral décimo. En el numeral décimo del artículo 32 está consagrado el error de tipo. Entonces, si el error es vencible, imponemos pena, pero si ese delito admite la modalidad culposa. O sea, si existe ese delito culposo, como culposo en el Código Penal. Miren, les voy a poner un ejemplo. Venga para acá, Humberto. Humberto ya no se va a llamar Humberto, se va a llamar Nacho Vidal. Así se va a llamar. Entonces, he aquí al señor Nacho Vidal. ¿Conocías a Nacho? ¿Conocías a Nacho? Ahí está. He ahí al señor Nacho Vidal. Don Nacho Vidal sus padres viven en una zona de Colombia azotada por un grupo delincuencial encargado de secuestrar gente o personas con gran prestancia económica. He aquí una persona con gran prestancia económica, Nacho Vidal y su familia. Entonces Nacho va a visitar a sus papás y sus papás le dicen, cuidado, cuidado porque en esta región hay un grupo delincuencial que está secuestrando y en ocasiones matando a las personas con alguna comodidad económica. Tenga cuidado. Y utilizan armas de fuego y esto. Entonces Nacho Vidal va en su camioneta, último modelo, se dirige hacia la finca donde sus padres y ve, en este caso yo, 4 tipos y yo, que vamos por la carretera con armas de fuego. Vamos con armas de fuego. Nacho nos ve y dice, ahí está el grupo delincuencial. Saca su arma de dotación y mata a 2 y deja heridos a 2. Resulta que no éramos ningún grupo delincuencial. Mis amigos y yo éramos cazadores. No éramos del grupo delincuencial. Gracias, Nacho. Nacho, alias Nacho Vidal, de aquí en adelante. No, Nacho, ningún Nachito, porque Nachito, no Nacho. Ningún Nachito, es que Nachito. Por favor, Nacho. Porque Nachito se puede prestar para interpretaciones, Entonces, la pregunta es, ¿Nacho Vidal obró en legítima defensa? ¿Pero Nacho Vidal creyó obrar en legítima defensa? Entonces, miren lo que pasó en la realidad versus lo que pasa en la cabeza de Nacho. En su cabeza, Nacho cree estar obrando en legítima defensa, pero en la realidad, no. Pues sí, básicamente tendría que parar y decirles, miren, ¿ustedes son del grupo delincuencial para matarlos o no? Miren, ojo, por favor. O sea, Nacho no podía parar a decirle, preguntarles eso. Sí, oiga, ¿me van a secuestrar para defenderme o ustedes son cazadores?
No, eso no. Él cree estar obrando en legítima defensa porque en su cabeza se imagina que va a ser víctima de una agresión. Entonces él se defiende, pero resulta que la agresión nunca iba a existir, pero él sí se la imaginó. Esa figura se denomina la legítima defensa putativa. Legítima defensa putativa. Legítima defensa putativa. Las personas que son creyentes dicen José es esposo de María y padre ¿qué? Putativo de Jesús. José era el padre de Jesús. No lo era. A él le metieron un gol. Un golazo olímpico por la anuencia del arcángel San Gabriel. Que le dijo, sí, eso como ha callado, que eso es del Espíritu Santo. Y el otro, bueno, sí, eso es del Espíritu Santo. Ojo con las historias. La fe es algo sagrado, pero las historias a veces nos tratan como niños. Entonces llega y se le aparece una luz acá al doctor Luis. Luis, ojo, tu mujer ese no es hijo tuyo, es del Espíritu Santo. Entonces Luis come callado y Luis, bueno, listo, está bien. Por favor. O sea, tampoco esas historias tan rebuscadas. Tampoco esas historias tan rebuscadas. Sí, Dios, de pronto los que tienen esa concepción, pero con esas historias no. Entonces a veces son como medio, para niños, ¿no? Como fábulas. Parece más fábulas que... Pero bueno, y en eso, hasta yo a veces indico que hasta en lo más sagrado para algunos es dable discernir y utilizar la razón, porque eso nos diferencia de los animales, la razón, la capacidad de discernimiento. Entonces uno le cuenta a su niño de 6 años o de 7 años que unos tipos hicieron una torre y entonces Dios se puso bravito y entonces tomó la torre y cuando cayeron todos hablaban de distinto idioma. El niño de 7 años dice, papá, por favor, ¿qué son esas historias que me cuenta? Entonces a veces hasta los niños cuesta y ellos tienen una capacidad de discernimiento mucho más alta que la de nosotros. Los niños y los comunistas dicen la verdad, ¿no? Por eso los niños los educan y a los comunistas los matan. Pero bueno, esa figura se denomina la legítima defensa putativa, en la cual no hay agresión. No hay agresión, pero la persona cree ser víctima de esa agresión. Voy en mi auto y de pronto en una motocicleta hay 2 tipos en una motocicleta. Uno de ellos saca un revólver y me apunta. Yo voy en mi auto. Uno de ellos saca un revólver, o bueno, saca algo parecido a un revólver. Me apunta. Yo saco mi revólver y los mato a los 2. Resulta que ese revólver era de juguete, pero tenía unas características tan parecidas a un revólver de verdad que yo reaccioné y los maté. Yo creí ser víctima de una agresión. Maté. Eso se denomina un error de ¿qué? Es un error de tipo. Yo sé que matar es delito, pero sé que matar en legítima defensa no lo es. Y yo creía estar obrando en legítima defensa, pero nunca ve la agresión. Y eso me exime de responsabilidad. Me exime de la responsabilidad. El error de tipo me exime de responsabilidad. No tendré ninguna responsabilidad. Esa no está consagrada en el 32, sino en el numeral 11. Esa no está consagrada en el numeral 6 del 32, sino en el numeral 11 del 32. Entonces, aquí dice que no hay agresión, ¿cierto? No, pero él sí cree que es víctima de una agresión. De igual forma que en la privilegiada. No, porque en la privilegiada la persona cree ser víctima de una agresión.
No, la agresión, nótese, ayer yo le decía a ellos, está la chica, sí, está la chica desnuda, la están mirando. No más. Y ella los mata, ya. No, es que en la legítima defensa putativa la persona en su mente cree que le está siendo víctima de una agresión. Entonces él cree estar obrando en legítima defensa porque lo están agrediendo. Pero resulta que la agresión en el mundo real nunca existió. En la legítima defensa privilegiada, usted ni siquiera pregunte si se me dijo no, si no me no, simplemente está en su habitación, los mata, punto. Sin agresión, ¿no? Sin agresión. Ni supuesta agresión ni verdadera agresión, porque si es una verdadera agresión, pues es la legítima defensa común y corriente, pero si es una supuesta agresión, ya hablamos de la legítima defensa putativa. Pero miren esa nueva figura que llegan a consagrar, llegaron a entender, esa legítima defensa putativa. La persona cree estar siendo víctima de la agresión, pero no había agresión. En el mundo real no existía la agresión solo existió en la imaginación de la gente. ¿Me vas a preguntar algo? En el caso de Nacho, yo también podría aplicar algo del artículo 36 que miedo insuperable. Pero yo dije que Nacho le dio miedo insuperable. Yo dije que a Nacho le dio miedo insuperable. Usted se lo está inventando que a Nacho le dio miedo insuperable. No. Yo nunca dije que Nacho le dio miedo insuperable. Porque es que, ojo, no todos los miedos son insuperables. Eso hace parte de quién, de la persona. Para algunas personas, un hecho constituirá o generará un miedo tan fuerte que llegue a ser insuperable. Para otros no. Pero yo nunca dije que a Nacho le dio miedo insuperable. Nunca dije eso. Ya ustedes son especulaciones. De hecho, por lo que ustedes no van a volver a hacer clase conmigo, posiblemente. Yo coloco ese caso en un examen. Y muchos me responden así. Miedo insuperable. Y yo dije, ahí decía que había sufrido miedo insuperable. No, es que yo pensé que... No. Ahí están los hechos. No le aumente ni le disminuya. Ahora bien, si los hechos dicen que probatoriamente se demuestra que Nacho sufrió un miedo tan fuerte que no era posible vencerlo, bueno, ya entonces haremos uso del miedo insuperable. Pero esto no. Yo simplemente dije, él pensó, ahí vienen los malhechores. Voy a matar. ¿Cómo? ¿Cómo se prueba el miedo? ¿Cómo se prueba el miedo? Con estudios, con peritajes que analicen la psiquis de esa persona y determinen si esa circunstancia tenía tal entidad para producirle un miedo y que ese miedo, no solo miedo, sino que ese miedo tuviese el carácter de insuperable. Por ejemplo, las ratas. Hay personas en que les da pánico las ratas. Las suegras. Yo prefiero la rata. Pero cada persona, claro, esa persona de pronto tenía alguna fobia o algo, pero eso lo determina, es un dictamen pericial. Porque sería muy fácil llevar al procesado y que renunciara a su derecho a guardar silencio y dijera, sí, es que a mí me dan miedo las ratas y entonces por eso yo no vi la rata, entonces sobre mí es insuperable. No, ya se necesita una prueba un poquito más convincente. Eso lo verán en su derecho probatorio. El derecho probatorio también es bastante importante, no importa en qué rama del derecho vayan a escoger, porque no importa tener el derecho, eso no importa, sino saber probarlo, saber cómo pruebo. Yo puedo tener razón, claro, pero si no se lo logro probar al juez, de nada me sirvió haber tenido la razón. No logré convencer al juez de mi tesis o de mi pretensión. ¿Sabes? Ojo con esa materia de derecho probatorio. Si no estoy mal, la ven por allá en sexto semestre.
Y si el profesor es regular, pues compran un librito de derecho probatorio y lo leen. Tanto problema. En todas las universidades hay profesores buenos, regulares y malos. Y para los malos, pues tendré que yo superar esa deficiencia, porque pues básicamente yo soy el que voy a afrontar el mundo laboral. ¿Cómo? Pues comprando libros y volviéndome lo que les decía, como una especie de autodidacta. Entonces, doctores, error de tipo y error de prohibición. Ya saben en qué consiste. Entonces, nótese que ya hemos estudiado algunas circunstancias eximentes de responsabilidad. Fuerza mayor, caso fortuito, disponibilidad del derecho, legítima defensa, error de tipo, error de prohibición. Ya van 7. Ya saben dosificar penas. Ya saben en qué consiste dolo, culpa, preterintención, delitos de omisión propia, delitos de omisión impropia, autor, cómplice, determinador, interviniente. Todo eso ya lo saben. Para el viernes. Esto es para el viernes. Todo eso ya lo saben. O sea, ya no les es extraño esos términos. Ya no les es extraño que yo les diga, o que ustedes, miren en esas tertulias que los encuentro cuando llego, hablen duro. Los abogados hablan duro. Un abogado que va a la audiencia, ¿qué es eso, por favor? ¡Hablemos duro! Seamos mujer o hombre, hablemos duro. Eso da propiedad. Así lo que uno esté hablando sean bobadas, pero eso da propiedad. Por lo menos confunde que está convencido de lo que está hablando. Pues hablen fuera duro. Cómplice, antecedente. La gente pasa ahí. Los pesos estos. Cómplice, antecedente. Autor mediato en organizaciones, en aparatos organizados de poder. Hablen duro, que los demás lo escuchen. Esto pasó alguna vez, eso de la dosificación punitiva genera pasiones, lo de la dosificación. Alguna vez me pasó con otro grupo, en la noche, yo les enseñé, pasó exactamente lo mismo con ustedes, porque esta es una conducta que en mí ya es consuetudinaria o repetitiva. Entonces perdieron el examen, todo 0, el de dosificación punitiva, que sabía que se iba a hacer. Al otro día llego a la biblioteca y estaban hablando duro. El primer cuarto, el segundo cuarto, y que las circunstancias de mayor punibilidad, y que las circunstancias... Y otros estudiantes de derecho los escucharon, y eran de 6º semestre. Y decían, ¿ustedes de qué están hablando? De dosificación punitiva. Nunca lo vimos. Pero nunca lo vimos. Por favor, ¿nos lo explican? Los de 6º pidiéndole explicación a los de 3º. En esa época se veía esta materia en 3º. Por hablar duro. Y claro, ahí sí sacaron todos esos conocimientos que tienen del artículo 60, 61, 31, todos esos, 58, 55. Dicen, miren los de 3º cómo están y miren nosotros. Pero esto sirve, que ya, esto también, aparte del derecho, también es venderse. Ustedes se van a vender, uno tiene que ser un vendedor de sus propios servicios. En el caso de los litigantes, lógicamente. En el caso de los litigantes, los demás no. Pero bueno, ya todas esas figuras las conocen. Nos vamos a ir a otra figura que se denomina, que es importante que la tengamos en cuenta, se denomina la prescripción. La prescripción. Cuando hable de la prescripción, voy a hablar, porque existen 2 clases de prescripciones. Una se denomina la prescripción de la acción penal y otra se denomina la prescripción del delito. Aquí no, aquí vamos a hablar de la prescripción de la acción penal. Y cuando yo hablo de prescripción de la acción penal, estoy haciendo alusión a que van a ser a la vida una circunstancia que va a determinar que el proceso se termine. El proceso. O sea que todavía no ha habido fallo,
todavía está el proceso en curso, un proceso penal. Entonces, prescripción de la acción penal. Primero, vamos a entender o a tratar de entender en qué consiste la prescripción. Mis doctores, si ustedes escuchan esa palabra o ese vocablo, ¿qué entienden ustedes por prescripción? La prescripción, doctores, es un castigo. Eso es la prescripción, un castigo. ¿Y un castigo para quién? Básicamente para el Estado y para la víctima. Claro, porque el proceso, nótese que se va a acabar y no va a haber fallo. Y si no hay fallo, pues la víctima queda en ascuas esperando un fallo que nunca lo va a haber. Nunca va a haber. ¿Y por qué se impone ese castigo? Porque pasó un determinado tiempo y el Estado no fue capaz de resolver un caso. No fue capaz el Estado. Los procesos tampoco pueden durar abiertos eternamente, porque si no todavía estaríamos investigando lo de la muerte de Jesús o de Jorge Eliezer Gaitán. Todavía estaríamos por allá vinculando a todos esos apóstoles y a Poncio Pilato y a Judas Iscariote y a Anás y todo ese combo de malhechores que habían allá. Entonces, no puede durar un proceso eternamente abierto. Entonces, un castigo, pasó un determinado tiempo, proceso, lo archivamos, porque pasó el tiempo y el Estado no fue capaz de proferir un fallo en ese caso. Eso en cuanto a penal, porque el civil, el demanda. Eso no, a mí no me interesa eso. Mira, esas cositas, de esas cositas, esas cositas no. Sí, en lo civil no nos interesa en lo civil. No. Sí, claro. Sí, no te prescrito. Por los delitos que se cometieron, por los delitos que se cometieron. Entonces, doctores, esa prescripción, si no estoy mal, Marcela, busquemos el 82. Creo que es el 82. ¿Es el 82? ¿Qué dice el 82? ¿Cómo? Extinción. ¿Y el 81? ¿Sí? Sí, es el 83. Es el 83. El 83 del Código Penal. Entonces, silencio. Entonces, Marcela nos va a leer el artículo 83, pero Marcela muy lento para que vayamos entendiendo poco a poco. Ahora bien, pero antes de que Marcela empiece, ustedes preguntarán, bueno, ¿y si la prescripción equivale a archivar el proceso porque pasó un determinado lapso y no se logró determinar un responsable de un delito? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es ese periodo? ¿Cuál es ese lapso? No lapso de tiempo. Las personas que hablen de lapso de tiempo están redundando porque todos los lapsos son de tiempo. ¿Cuál es ese periodo que tiene que transcurrir para que el proceso se archive? El proceso. Todavía no ha habido sentencia. Cada delito consagra un término distinto. Cada delito tendrá su propio término de prescripción. Ustedes analizan cada delito del código y cada delito tendrá su propio término de prescripción. ¿No existe un término de prescripción para todos los delitos? No. Cada delito con su propio término de prescripción. Pero en todos los delitos será mínimo de 5 años. Eso sí tenemos un mínimo. No tenemos un máximo para todos, pero sí tenemos un mínimo. Por ejemplo, en un delito que tenga... Bueno, ahora bien,
Ya vamos a ver las excepciones, pero ¿cuál es el máximo? Pues el máximo de la pena que tenga consagrado ese delito. Ustedes se remiten a un delito, el máximo de la pena. El máximo de la pena. Ese será el término de prescripción. Cada delito trae un mínimo y un máximo. Por ejemplo, si el máximo dice 2, ¿cuánto es? No, dije que el mínimo será 5. Siempre habrá un mínimo, 5. O por ejemplo, hay otros delitos que no traen ni siquiera pena de prisión, sino solo pena de multa. Entonces será 5. Siempre, el mínimo siempre será 5, así contemple pena de multa, ¿no? Para archivar este proceso tendrán que pasar 5 años. Si trae pena de 6, pues será 6. O de 7, será 7. Pero si trae una pena de 2 años, será 5. O si trae solo pena de multa, será 5. Ese será el mínimo siempre. Y el máximo será, pues, el máximo de ese delito. Sin superar 20 años. Por ejemplo, algunos delitos podrán tener 30 años de prisión. No, serán 20. Serán 20. Salvo algunas excepciones. Hay unos delitos que traen término de 30 años y hay otros delitos que son imprescriptibles. Que nunca prescriben. Los delitos contra niñas, niños y adolescentes traen otro término de prescripción. Por eso les digo, cada delito trae su propio término de prescripción. De los delitos de lesa humanidad, nunca prescriben. Esos delitos sí nunca prescriben. Por eso, todavía está abierto lo del Palacio de Justicia, porque son delitos de lesa humanidad. Nunca prescriben. Por eso es. Claro, entonces, por ejemplo, homicidio agravado de 400 a 600. ¿600 son más de 20 años? Sí. El término de prescripción son 20 años. No puede ser más de 20 años. Salvo algunos casos que es 30 y salvo en otros casos que es, esas son las excepciones. Pero por regla general, mínimo 5, máximo 20 o máximo el tiempo de la pena. Porque, por ejemplo, en el delito de hurto calificado y agravado, ¿cuál es el máximo de la pena? 18 años. ¿Cuál es el término de prescripción? 18. Es el máximo. 18. Sí. Ajá. Sí. No, ya lo condenaron, punto. No importa cuándo lo capturen. Ya eso es otra prescripción. No. Miren, la prescripción, les voy a explicar, es que está confundido en los términos. La prescripción es la siguiente. En esta fecha, hoy, se cometió el delito. En esta fecha, se cometió el delito. A partir de esa fecha, empieza un relojito. Y ese relojito va a contar el término de prescripción. A partir de la fecha en que se cometió el delito. No a partir de la fecha en que se coloque la denuncia, no. A partir de la fecha en que se comete el delito, empieza un relojito a andar. ¿Qué delito es? Por ejemplo, nos dice el doctor, homicidio simple. Ahí está el homicidio simple, en el 103. Y dice el doctor Humberto que este delito que se cometió, que se denomina homicidio simple, tiene una pena de 13 a 25 años. Pregunto, en este caso, ¿cuál es el término de prescripción? 20. Quiere decir que a partir de este día, el Estado cuenta con 20 años para proferir una sentencia. Sentencia. Si ya se profirió la sentencia, ya este término, ya no hablaremos nunca de prescripción de la acción, sino de prescripción de la pena. Esa es otra prescripción. Pero mire, si me entendieron, se cometió el delito. Ah, ¿qué delito? En este caso hipotético. Ah, un homicidio simple. Ah, Estado. Tiene 20 años para sacar una sentencia. Si usted, Estado, deja cumplir los 20 años y no es capaz de proferir una sentencia, el proceso se archiva. Definitivamente. Ni Dios lo desarchiva.
Eso se denomina hace tránsito a cosa juzgada material. Dale, Señor, el descanso eterno a ese proceso. Se archiva definitivamente. Vamos a ver esos. Pero ya entendieron lo que es la prescripción. Es eso. La doctora nos hace una pregunta muy interesante. Hay delitos que se cometen a lo largo del tiempo. Otro caso. Secuestro. Este día se secuestró. Miren, aquí está. Nelson Prieto, después del viernes, alguno de ustedes una venganza, una retaliación por esa nota definitiva. Secuestra al profesor. Mire que yo decía que al profesor lo querían matar, que al profesor no lo querían violar, que al profesor no sé. Ustedes ya se van acercando a eso. Ya se van acercando. Todavía no han llegado, pero ya está muy cerca. Ya está muy cerca. Claro. Entonces, nótese que el secuestro se comete hoy. Y empieza a transcurrir un lapso. Mientras esta persona esté secuestrada, el señor que lo comete o la persona que lo comete está cometiendo el delito. El término de prescripción empieza a correr cuando el delito deje de estarse cometiendo. Deje de estarse cometiendo cuando el secuestrado sea rescatado o sea entregado a las autoridades o se vuele. Ese día ya no está secuestrado. Ese día, a partir de ese día, empieza a contarse el término de prescripción. A partir del momento en que cesa el delito. Si dura 5 años secuestrado, pues a los 5 años empieza a contarse el término de prescripción. Porque él estuvo cometiendo el delito durante 5 años. Ejemplo, el delito de inasistencia alimentaria. Yo estoy sustrayéndome a mi obligación con mi hijo. Hace 6 años. ¿Cuál es el término de prescripción? Primero empecemos a mirar cuándo empieza a responder. Cuando empiece a responder, empezamos a contar el término de prescripción. Antes no. Porque antes sigue y sigue y sigue y sigue y sigue cometiendo el delito. Son delitos de conducta permanente de tracto sucesivo, también le denomina así, de tracto sucesivo. Pero eso es para esos delitos, especiales delitos de conducta permanente. En este caso es porque son delitos de ejecución instantánea. Lo mató. Listo. Pero en los delitos de ejecución permanente tiene que cesar el delito. Cuando el secuestrado se ha entregado, se ha rescatado, se vuele. Ese día ya cesó el delito. Digamos que pasaron 10 años. Pues a partir de este momento empieza a correr el término de prescripción. Por ahora aquí no, porque por acá está todavía está cometiendo el delito. Por ejemplo, la desaparición forzada. ¿Cuándo se deja de cometer la desaparición forzada? Cuando aparece esa persona o sus restos. Porque en ocasiones aparecen en los restos. Por en el caso del Palacio de Justicia. Sacan al magistrado auxiliar y sacan al de la cafetería y misteriosamente aparecen los restos en un batallón. Al de la cafetería. Pero esto eras defendiendo la democracia, maestro. No, porque aquí no hablamos de sentenciado, doctor. Nótese que la prescripción es para emitir una sentencia. Después de la sentencia ya será un sentenciado, pero aquí no hablamos de sentencia. Entonces es otro tema. ¿Sí? No, porque es que estoy hablando de que a esta persona Mira, aquí estamos hablando de algo de capturas. Aquí no estoy hablando de capturas ni nada de esas cosas. Yo he dicho la palabra capturan al procesado. No, yo estoy explicando es un término para archivar un proceso. Yo no estoy hablando de capturas. Eso de capturas es otro asunto. Pero yo nunca he hablado de capturas. Que si lo capturan o si no lo capturan. De hecho, eso no hace parte de este tema. Pero vamos a hablar algo de eso. Para tratar de resolver esa duda.
Pero ojo, la prescripción tiene que ver algo con capturas. No, la prescripción es de la acción, es un término que debe pasar. Si pasó el término, archiva el proceso. Punto. No más. ¿Y cuál es ese término? Ya sabemos que mínimo 5 años, máximo el máximo que tenga consagrado el delito, pero nunca superior a 20. Salvo lo que nos va a leer ahorita Marcela, que existen unos casos de 30 y otros casos de delitos que no prescriben. Esas son, digamos, como las excepciones. Pero aquí nada de que capturas no. A ustedes les gustan las capturas y verlos allá. Por favor. Eso nos gusta en el derecho penal. ¿A quién le gusta ver un mandamiento de pago? ¿Qué bobada? Un mandamiento de pago. ¿Qué es eso? Como una captura en flagrancia. Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. ¿A ti te gustaría ver un mandamiento de pago o un procedimiento de captura en flagrancia? La respuesta es obvia. Es obvia. ¿Qué tiene de interesante un mandamiento de pago? Como una captura o un procedimiento de allanamiento y registro. Como entran, el CTI entra y rompe la puerta y empiezan a allanar y empiezan a buscar pruebas. ¿Nos gusta mirarlo? Por eso estamos acá. ¿Y los demás? Que se dediquen a cobrarle letras a muchachas del servicio. Otros no. Ustedes no están para eso. Ahora sí, Marcelita, por favor. Ya ahorita. Marcela, no. Duro, Marcela, por favor. Mire, eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Nunca menor de 5 ni nunca mayor de 20, salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, que son las excepciones que Marcela nos las va a leer en voz alta. El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de 30 años. Miren, ya hay unos delitos que traen un término mayor. 30. En las conductas punibles de ejecución permanente. Ah, mira. Desde la perpetración del último acto, ya cuando el delito se deje de cometer. Todo ya está escrito. O sea, yo se los explico en un lenguaje un poco más entendible, pero ya está técnicamente escrito. Sigue. Imprescriptible. Nunca prescribirán los delitos de lesa humanidad. Ahora bien, nótese, doctores, nótese que a veces el código nos deja como en la nebulosa, nos deja con muchas dudas. Porque la pregunta es, dice este código que los delitos de lesa humanidad. Ahora bien, si Rodrigo se detalla, dice, venga a ver dónde están los delitos de lesa humanidad. Aquí no hay ningún capítulo que hable de los delitos de lesa humanidad. Ninguno existe aquí. Aquí no existe ningún título que diga delitos de lesa humanidad. ¿Serán delitos de lesa humanidad los siguientes? No lo dice. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles entonces son los delitos de lesa humanidad? Entonces tengo que salirme de acá. Me salgo de este libro y me voy a otro código penal que se denomina el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que es el Código Penal de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede ¿en dónde? En La Haya. En Roma está el tonto ese de blanco. Aquí no, ese es en La Haya, en los Países Bajos, sino que se denomina el Estatuto de Roma porque ese tratado fue suscrito en Roma. Pero en Roma. Allá en
Estatuto de Roma sí están consagrados los delitos de lesa humanidad. Y ese Estatuto de Roma entra a nuestra legislación. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde dice que el Estatuto de Roma tendrá aplicabilidad en Colombia? En el inciso final del artículo 93 de la Constitución Política. En el inciso final del artículo 93 de la Constitución Política se habla del Estatuto de Roma y cómo entra a nuestra legislación. ¿Qué nos dice el 93 en su parte final, Rodrigo, por favor? Dice, la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del 93, eso, dije. La admisión de Antes, en el inciso anterior. El siguiente texto fue adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo Superior de 2001. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos previstos en el Estatuto de Roma. Ahí está. Adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Derechos Constitucionales de las Naciones Unidas. Ya, gracias. Ahí está. Ahí está. Todo tiene que tener soporte legal. Es que porque el señor este que vino y nos habló durante un mes, cháchara, lo dijo y entonces eso no. Siempre del porqué y del soporte. ¿Dónde está eso? Ah, está en el 93. Y eso no es bloque de constitucionalidad, eso es un trato diferencial al Estatuto de Roma. ¿Y cuándo entra el Estatuto de Roma? Cuando se cometen los delitos que están consagrados en ese estatuto, que esos son los delitos de lesa humanidad. Y el Estado o no quiere procesar a alguien o no puede. En Colombia vemos que en un caso el Estado no quiere, no ha querido procesar a alguien. Eso lo tenemos a diario. Ustedes lo ven todos los días, que ven a una persona que el Estado no quiere procesarla. No lo quiere hacer. Y la fiscalía busca que le archiven el proceso. Por favor, señor juez, archívele el proceso. La fiscalía implorándole a un juez que archiven un proceso en contra de un procesado. Y la Procuraduría rogándole también, los dos de rodillas, la Fiscalía de rodillas ante un juez y la Procuraduría de rodillas ante un juez, suplicándole que por favor archive un proceso. Entonces uno está, pero ¿la Fiscalía está para proteger a los procesados o a las víctimas? Pero en ese caso protege al procesado porque le implora a un juez que le archive su proceso. Eso es un ejemplo de un Estado que no quiere procesar a una persona. Y si no quiere, puede entrar el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional a procesarlo. Claro que sí. ¿Cómo? Pues colocar allá en voces y probar y toda esa cuestión. Ya serán, eso no lo aprenden ustedes acá, ya es aprender a litigar ante las cortes internacionales. Eso ya se aprende pues una vez sea como especializaciones, maestrías, ya se aprenden eso, esa forma de litigar. No estamos diciendo nombres para no decir susceptibilidades, ¿no? Lo mismo que también pasó hace un ratico. No decimos nombres. Pero blanco es. Sí, podría entrar al Estatuto de Roma, podría entrar ahí. Podría, claro, eso no es potestativo. Podría. Entonces, doctores, miren el término de prescripción. Aprendimos el término de prescripción de la acción penal. Claro, ya sabemos que es un castigo, es una sanción, porque transcurrió un determinado tiempo y el Estado no fue capaz de emitir una sentencia. Si transcurrió ese término, la pregunta es, ¿y quién pierde? La víctima. La víctima. La víctima pierde. Mire que la víctima pasó el tiempo y le archivaron el proceso y encontraron un responsable. Entonces, si transcurrió ese lapso y la víctima perdió o no perdió, quedó a la espera de una justicia. La pregunta es, ¿y qué hace la víctima? Demanda al Estado. Demanda al Estado. Demanda al Estado. Un proceso de reparación directa. Ustedes lo van a ver en su derecho administrativo.
Toca demandar al Estado. ¿Cómo así, señor Estado? Que usted tenía 2 años para buscar un responsable y no fue capaz. Pues ahora me paga los daños y perjuicios que me ocasionó. Eso no existe en el derecho colombiano. Eso no existe. Está escrito, pero eso no existe. O dígame cuántas personas han tenido, cuántos funcionarios públicos que usted conozca han tenido que sacar de su plata por las embarradas que hacen. No le va a tocar. Le va a tocar, ojalá le toque, por lo que hizo con Petro. Ojalá le toque. Porque a Petro le tuvieron que dar una millonada por las embarradas que cometió Ordóñez con él. Fueron unas embarradas terribles. Y el Consejo de Estado le dijo, señor Ordóñez, no debía haber sancionado a Petro ni a Piedad Córdoba. Pero nunca va a ir, nunca va a ir. Nunca, en Colombia no se ha existido la primera sanción de acción de repetición, no ha existido, pero está escrita. No, ellos no lo hacen. Ni lo van a hacer mientras esté este señor de presidente. Ni lo van a hacer. ¿O cuántas veces usted escuche que Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez o este señor Barbosa han tenido que sacar de su plata para reparar a las víctimas? Existe acá, en las leyes, pero en la realidad no existe. ¿Debería existir? Claro que sí. O sea, debería materializarse, debería hacerse efectiva. Claro que sí, pero no. Desafortunadamente. Los mismos presidentes. ¿Ustedes no han visto derecho laboral? Después hablamos de eso. De las embarradas que cometen los presidentes, sobre todo, con los derechos laborales. Y después vienen las demandas. Yo tengo demandas contra el Estado por embarradas que cometió Santos. No, pues no conmigo, sino con 14.000 empleados. Con 14.000 empleados. Son 14.000 demandas en contra del Estado, que a la final terminamos pagando nosotros con nuestros impuestos, porque el señor Santos le dio por emitir un decreto completamente violatorio de los derechos laborales, que implica erogaciones económicas, implica que nos deben pagar más de lo que nos pagan. Pero eso pasa. Eso pasa. Prescripción de la acción entendida. Claro, doctora, diga. No, prescripción de la pena, Cuando hablemos de prescripción de la pena, ¿tienes el borrador? ¿Traes el borrador? Cuando hablamos de prescripción de la pena, partimos del siguiente hecho, que ya se profirió una sentencia. O sea, ya no hablamos de prescripción de la acción. ¿Por qué? Porque ya hubo una sentencia, y una sentencia que, si hablamos de una pena, pues hablamos de una sentencia condenatoria. Ya se condenó a alguna persona. Ya hubo una condena. Entonces, en ese caso hipotético, en el cual ya hay una condena, la persona está condenada. ¿A cuánto tiempo? Pues al tiempo que diga la sentencia. Ustedes ya saben, son expertos en imponer condenas. Suman hasta otro tanto sin que se haga una suma aritmética. Son unos expertos en eso, en imponer condenas y conceder beneficios o negar beneficios. Pero se impuso una condena a un tiempo. La persona ya está condenada. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esta condena deje de tener vigencia? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa condena deje de tener vigencia? Es el tiempo de esa pena. Pero mínimo 5 años. Si lo condenaron a 1 año, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 5. Si lo condenaron a 10. Entonces, ustedes condenaron a una persona, aquí no hay máximos, ¿no? A 300 meses de prisión.
¿Cuál es el término de prescripción de la pena? De la pena. Ya está condenado a 300 meses. ¿Cuál es el tiempo? 300. ¿Este señor cometió un delito sexual? ¿Tiene derecho a algún beneficio? No. Entonces aquí está. Resulta que este señor, como no tiene derecho a ningún beneficio y está libre, ¿qué hace el juez? Ordena su captura. Libra una orden de captura. Dice, lo condené y está libre. Por favor, que lo capturen. ¿Para qué? Para que pague su pena. Porque no le conseguí ningún beneficio, pues debe pagar la condena. ¿En dónde? En la cárcel. Entonces, captúrenlo. Entonces, le ordena a la policía y al CTI para que lo capturen. Entonces, el abogado le dice a este señor, escóndase. ¿Cuánto tiempo? 300 meses. Ya está condenado. Si lo capturan un día antes, tiene que pagar 300 meses de prisión. Antes, tiene que pagar los 300 meses. Esto no es de que, ay, es que por favor téngame en cuenta los 20 años que estuve perdido. Por favor. El día antes lo capturaron, págueme los 300, compañero. Págueme los 300. Sí, claro. Y si pasa el tiempo, inmediatamente ustedes como abogados dicen, señor, por favor, señor juez de ejecución de penas, que es amigo, extinga esa pena, extíngala, se llama extinción de la pena. Ya pasó el tiempo. Por si saben de casos de prófugos de la justicia. Lo primero que ustedes tienen que saber es ¿a cuánto tiempo lo condenaron? En ese caso, ustedes llegan a saber un caso, ¿a cuánto tiempo lo condenaron? Para decirle a esa persona cuánto tiempo tiene que estar prófuga. Eso lo dirá su sentencia. Ese es el término de prescripción de la pena. De la pena. Ese es otro término de prescripción distinto. El primero que vimos es de la acción y este es de la pena. De la pena. Hay otra figura . Hay otra figura, sino que aquí voy a empezar a hablar. Esto lo van a volver a escuchar en octavo semestre. Esto que voy a decir, lo van a volver a escuchar en octavo semestre. Igual esto no lo voy a preguntar, pero es necesario indicarlo. ¿Para qué? Para que me entiendan el tema. Voy a hablar de una figura que se llama la interrupción. Vamos a hablar de la prescripción de la acción, Yo esto de la pena era como para responderle al doctor, pero eso no es de este. Pero era como para responderle, básicamente. Vamos a hablar de ese término de ese término de prescripción de la acción. O sea que pasa un tiempo y no se ha logrado una sentencia. Este término tiene consagrada una interrupción. Este término en una etapa del proceso se interrumpe y empieza a contar nuevamente desde cero. Una persona, cualquiera que sea, se vincula a un proceso, entra a un proceso. Ustedes, los juristas, los penalistas, como ustedes dicen, empieza a ser parte del proceso, ya se transforman en un sujeto procesal o en una parte. Cuando se realiza una audiencia que se denomina la audiencia de imputación de cargos. Ese día, esa persona entra a formar parte del proceso. Esa persona que antes era conocido como indiciado, ahora se va a conocer como imputado, no imputado, imputado. Imputado va a estar, pero se conoce como es imputado. Imputado. A partir de ese momento ya él entra a formar parte en el proceso. Él ya adquiere la calidad de sujeto procesal.
como procesado o imputado. Cualquiera de las dos terminologías se utiliza. Y repito, eso se lleva a cabo en una audiencia que se denomina audiencia de imputación de cargo, que es que se celebra ante un juez de control de garantías. Se denomina así audiencia de imputación de cargos. Y la audiencia de imputación de cargos, dice la ley, que es un acto de comunicación mediante el cual la fiscalía le comunica, ojo, le comunica a una persona. El juez casi que es un pintado en la pared en una audiencia de imputación, porque eso es un acto de comunicación entre fiscalía y procesado. Y procesado pues siempre acompañado de su defensor. La fiscalía le comunica, es como si le enviara una carta, por decir algo. Es un acto de comunicación. ¿Y qué le comunica? Mire, ¿Marcela qué? ¿Marcela qué? ¿Solo así? ¿Marcela Sierra? ¿Segundo nombre? ¿O primer nombre? Angie Marcela Sierra. Entonces, ojo, porque así no es, la audiencia de imputación tiene que decir, ¿a quién? Angie Marcela Sierra Afanador. Yo, Fiscalía General de la Nación, le comunico a usted, Angie Marcela Sierra Afanador, con cédula de ciudadanía número 1, le comunico que la estoy investigando. La estoy investigando. Y tengo unas pruebas, ya he recaudado unos elementos materiales de prueba que me permiten deducir que usted, Angie Marcela, es la posible autora o la posible partícipe, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre un autor y un partícipe, del delito de acoso sexual. Yo se lo digo, se lo estoy diciendo yo Fiscalía. Se lo estoy diciendo. Ojo, Angie Marcela Sierra Afanador. Yo tengo unos elementos de prueba de una investigación que estoy realizando que usted es como autora del delito de acoso sexual. Entonces, le imputo ese delito. Se lo imputo. Ese delito está consagrado en el artículo X del Código Penal. No sé cuál. Un artículo. Y trae una pena de tanto a tanto. Entonces, Angie, si quiere, se puede allanar a los cargos, aceptar los cargos ahorita. Y si no, nos vamos para juicio. Eso es una audiencia de imputación. Pues, a grandes rasgos, después ya en octavo ustedes ven todos los requisitos de la audiencia de imputación, hechos jurídicamente relevantes y bla, 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 bla. Pero eso es un resumen muy burdo de una audiencia de acusación. Es un acto en la que le comunico, yo Fiscalía le comunico. Y el juez está allá, con su toga, ya, durmiendo. Que eso, básicamente los jueces van a dormir. ¿El juez tiene alguna participación? Casi no. Ok. Porque es un acto de comunicación fiscalía versus procesada, en este caso. Yo le comunico. Ese día, Marcela entra a formar parte del proceso. ¿Cómo qué? Como imputada. Por eso ese día el juez le lee el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, que son los derechos del procesado. Entonces le dice, mire Marcela, el juez, ahí sí entra a hablar el juez. Ahí por sacar pecho, el juez. Le dice, Marcela, a partir de este momento se activan para ti los derechos del procesado, que están consagrados, son los derechos de la defensa, que están consagrados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Legal, y te los voy a leer. Y se los lee, para que tú sepas qué derechos tienes a partir de ese momento. Le lee los derechos del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Y le dice, Marcela, el juez le dice, ¿usted entendió lo que le está diciendo la Fiscalía? Porque la Fiscalía le tiene que decir en un lenguaje claro y entendible. El lenguaje tiene que ser muy claro. Y es el lenguaje de un jurista versus una persona que no lo es. Tiene que ser en un lenguaje muy claro, no tan gaseoso o tan superfluo. Entonces el juez está llamado a velar por eso. ¿Entendió, Marcela? Sí. Ah, bueno. Ojo, Marcela. Usted está ahí con su defensor. ¿Su defensor la ha asesorado en debida forma? ¿Su defensor le ha explicado en qué consiste esta audiencia? Sí. Si quiere, suspendo por unos minutos para que, si tiene alguna duda, se la consulte a su defensor. Eso lo hacen los jueces. Por eso se llaman de control de garantías. Eso es para vigilar las garantías de todos los que intervienen en el proceso. Entonces te dice, sí, voy a hablar con mi defensor. Pues suspendo la audiencia 10, 15 minutos para que hable con su defensor. Entonces ahora sí, ya que habló con su defensor o su defensora, ¿se va a allanar a los cargos o no?
En el caso que diga no, perfecto, no hay problema. Entonces, tienes una prohibición, vas a tener una prohibición que es de enajenar bienes durante 6 meses. Todos los bienes susceptibles de registro no los puedes vender ni con nada. No puedes vender bienes que estén sujetos a registro. Casas, barcos, aviones, carros. No me los vendes durante 6 meses. Te lo prohíbo. Eso en todos los casos lo dicen los jueces. Te lo prohíbo y es una orden de un juez. Las órdenes de los jueces, si no se cumplen, se comete otro delito que se denomina fraude a resolución judicial, cuando no le hace caso a un juez. Y aparte de eso, ahora, en el caso contrario, en el que tú dices, sí, señor juez, yo acepto los cargos, yo digo, mire, Marcela, ¿usted está segura de lo que está haciendo? ¿Su decisión es libre, consciente, espontánea y voluntaria? Yo, sí, doctor. ¿Usted está bajo el efecto de alguna bebida embriagante o alguna sustancia alucinógena que le impida comprender las consecuencias de su actuar? Dice, no, doctor, estoy en 5 sentidos. Bueno, perfecto. Entonces, ojo, porque no va a usted cuando renuncie, cuando usted acepta los cargos, renuncia a 3 derechos, Marcela. Al primer derecho que renuncia es al derecho a no autoincriminarse, porque cuando ella está aceptando se está echando ella misma la culpa. El segundo derecho al que renuncia es al derecho a guardar silencio, porque cuando acepta los cargos pues está renunciando a ese guardar silencio. Y el tercer derecho al que renuncia es al derecho a tener un juicio, porque si tú aceptas los cargos ya no va a haber juicio, ya el proceso de una vez va donde otro juez que la va a condenar, porque usted acepta los cargos. Entonces no va a tener un juicio. Entonces, ojo, Marcela, está renunciando a esos 3 derechos. Así con todo eso, ¿quieres hacerlo? Sí, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque pues voy a tener una rebaja de pena, qué sé yo. Ah, bueno, listo, entonces. El juez vela porque tu decisión sea libre, consciente, espontánea y voluntaria, que no haya lo que ustedes en civilito van a conocer como los vicios del consentimiento, que son error, fuerza y dolo. Los vicios del consentimiento. Error, fuerza y dolo. Entonces el juez vela por eso. Pero miren, esta audiencia, ese día nace a la vida jurídica una nueva procesada. Ya tenemos una nueva procesada en la vida jurídica colombiana, en la vida jurídico-penal colombiana. Ya hay una procesada. Ese día se interrumpe la prescripción de tu delito. Ya sabemos que la prescripción. Ese día, la prescripción de tu delito empieza a correr a partir de 0. Nuevamente. De 0. Resulta que el delito ella lo cometió hace 2 años. Pues ese día empieza a correr a partir de 0. Nuevamente. De 0. No, estamos hablando de un proceso. Esto es un proceso. Ese día la prescripción, esto no tiene que ver nada con el proceso porque el juicio era de lo rápido que el juez programe las audiencias. No, estamos hablando del término de prescripción. Ya sabemos que es el término de prescripción, que es este lapso que debe transcurrir para que un proceso se archive. No, ese término empieza a correr a partir de 0 nuevamente. Ella cometió el delito hace 2 años. Pues hace 2 años cometió el delito, empezó el término. Pero acá le imputaron cargos. Entonces aquí, de 0 nuevamente. De 0. Pero ya no va a ser, digamos en este caso, ya no va a ser de 20, sino va a ser de la mitad. La mitad, en este caso la mitad. Búscame interrupción de la prescripción. Eso lo trae el código ahí escrito, más adelantico. 82. Esto nada tiene que ver con que se declare culpable o no. 86. Interrupción y suspensión de... Sí. Léeme por favor el 86. Eso lo dice el 86. Del señalado en el artículo 83. En este ¿Listo? Ahí está. Miren lo que pasó. Listo. Esa figura también era necesario estudiarla. Volvemos acá. Volvemos aquí, al término de prescripción común y silvestre. Común y simple.
Hay otra excepción con los términos de prescripción. Ya vimos que hay unos delitos de lesa humanidad que no prescriben, unos delitos que tienen un término de prescripción de 30 años, pero hay otra excepción. ¿Cuál? Los delitos contra la vida y la integridad personal de niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Ven para acá. Vamos a, miren, con ejemplos lo vamos a entender muy fácil. Hipotéticamente, vamos a creer que ya son niñas, niños o adolescentes. Ya son unas viejas, pero vamos a creer que son niñas, niños o adolescentes. Vamos a creerlo. Entonces, cierren los ojos y véanlas como niñas menores de 14 años. Ojo, menores de 14 años. Porque saben que a partir de los 14 años todo ser humano tiene disponibilidad ¿de qué? De su sexualidad. Entonces, ella tiene 10 años. Entonces, ella tiene 10 años. Acá, por favor. Ella tiene 10 añitos. Y ella tiene 13. 10, 13. Ella es víctima de un delito sexual. Y ella también. Lo único que cambia son la edad de la víctima. Aquí hablamos de una víctima de 10 y aquí hablamos de una víctima de 13. Igual en los dos casos es delito. Digamos, a ella la violaron. Y a ella también. A todas la violaron. Siendo niñas. Término de prescripción. 20 años a partir del momento en que ella cumpla los 18. Cuando ella cumpla los 18, empiezan a contarse 20 años. Cuando ella cumpla los 18, empezarán a contarse los 20 años. Entonces, en este caso, ¿de cuánto es el término de prescripción? Tiene 10. Son 30 años. 30 años después, por la edad de ella. Como en el caso de ella, ya no son 30, porque ella tiene 13, son 27. Entonces, en los casos de niños, niñas y adolescentes, gracias. Lo primero que tengo que esperar es que la víctima cumpla 18. Después de que cumpla 18, cuento 20 años más. Eso hace que sea muy difícil que estos delitos prescriban. Entonces, si la niña tiene 5 añitos, pues primero espero hasta que cumpla 18, 13 años más. Y a partir de 13 años más, 20 más. 33 años que la fiscalía tiene para emitir una sentencia. Esos términos de prescripción tienen algo también que ver con los cambios de normatividad cuando sucedió el delito, o eso queda vigente en el momento. Es decir, el delito lo cometió hace 10 años, pues tenía la pena que tenía hace 10 años. No, y los términos también, de acuerdo a esa. ¿Pero cuáles términos? Pero es que el término de prescripción es la pena. Es la pena que diga ese delito. Ese es el término de prescripción, la pena que diga ese delito. Entonces, si hace 10 años ese delito X tenía una pena de 5 años, ¿cuál es el término de prescripción de la acción? ¿Cuál es? 5 años, porque dijimos nunca mínimo de 5. Pero si mañana salió una reforma de la ley que dice que para ese delito ya la pena no será de 5 sino de 10, pues tengo en cuenta es cuando usted cometió el delito y la ley vigente cuando cometió el delito. Acordémonos de ese principio de legalidad. Siempre voy a mirar es qué ley existía al momento en que se cometió el delito, no antes, al momento en que se cometió el delito. Porque antes pudieron haber existido más leyes, no, es el momento en que se cometió el delito. ¿Y qué ley existe ahora? ¿Y la más favorable al procesado? Se la aplico. Principio de favorabilidad o por retroactividad o por ultraactividad, cualquiera de las dos. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque pues ya volvemos a hablar que aquí siempre se buscará lo más favorable al reo. Pues al procesado siempre, lo más para el procesado.
Ni modos. Vimos también prescripción de la acción penal y las excepciones. Hay unos de 30, hay unos imprescriptibles y las niñas, niños y adolescentes. Con este tema cerramos el ciclo de clases presenciales. Quedan otros temas que vamos a ver en las clases virtuales. Y ya. Muchas gracias por su tiempo, doctores. ¿Vale? Si a una mujer y llega a la clínica embarazada y está la clínica está obligada a